iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular. Muy buenos días, amables oyentes, amigos, hermanos. Este es su programa Palabra del Pastor, que se transmite todos los días de lunes a viernes por esta su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Les habla su obispo, amigo y pastor, Monseñor José Clavijo Méndez. Un cordial saludo a todos los que hasta ahora se disponen a participar conmigo del estudio del Catecismo de la Iglesia Católica en la versión del Yucat. Hemos retomado ya en este tiempo de Pascua los temas del Catecismo Yucat. Y hoy, jueves vocacional, jueves de la octava de Pascua. Día eucarístico, día vocacional, plenitud de la Pascua y de la prolongación de la Pascua a través del sacerdocio y de la Eucaristía. Todavía nos queda ese eco del Jueves Santo, de la misa crismal, del día sacerdotal, de la institución de la Eucaristía, en que Jesús ordena obispos y ordena sacerdotes a sus apóstoles y les da el mandato de alimentar al pueblo, como cuando multiplicó los panes, pero ahora no con pan material que quita el hambre física, sino con el pan espiritual de la Eucaristía que alimenta y nutre al hombre para la vida eterna. En nuestra oración vamos a orar con el Salmo 47, el primer salmo en que se canta y celebra al Señor como Rey. El Señor es Rey, no solo de Israel, sino de toda la tierra. Este salmo de la realeza de Dios, al igual que aquellos salmos reales de los que ya hemos comentado, surge de la idea del salmista, una idea muy extendida en Israel de hacer reinar a Dios por medio de los ejércitos, las armas y las conquistas. Era un poco el concepto del Antiguo Testamento. Para no dejarnos confundir con este aparato de poder y de fuerza, sin que eso signifique que Dios no es un Dios de fuerza y de poder, pero es que la imagen que nos viene a nuestra mente cuando oramos con este salmo es la de Jesús coronado de espinas y crucificado. Su trono es la cruz, su corona es una corona de espinas, su púrpura es la sangre que cubre su cuerpo y su cetro son los clavos que atraviesan sus manos y la lanza que atraviesa su costado. Es un rey diferente. Él mismo le ha dicho a Pilato, mi reino no es de este mundo, pero yo soy rey. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó en claro que como el reino no es de este mundo, nosotros, los que tenemos poder, lo que tenemos es servicio, capacidad para servir. Y es lo que tenemos que pedirle al Señor todos los días. A quien hay que mirar entonces es a Jesús, verdadero Rey de reyes y Señor de señores. Los 4 evangelios nos hablan de Jesús como Rey, pero especialmente referido a la pasión. Su realeza no se identifica con la de este salmo, pero ciertamente los mismos discípulos de Jesús tenían una confusión muy grande, pensando en un Mesías político, guerrero, emperador, que introdujera la justicia que según ellos era devolver a Israel la tierra que Dios le dio a Abraham y sacar corriendo a los otros pueblos que habitaban en la tierra de Palestina. Qué difícil fue que abrieran el corazón, incluso los mismos discípulos, y entendieran que Dios, el plan de Dios, era de otra manera, no como ellos se lo habían imaginado. Recemos este salmo teniendo muy presente a Jesús, Rey, coronado con espinas, crucificado, es decir, entregando su vida hasta la última gota de su sangre, hasta su último aliento, para introducir en el mundo un reino de servicio. Servir es reinar. Salmo 47. Del maestro del coro de los hijos de Coré, Salmo. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, gran Rey sobre toda la tierra. Él somete las naciones y pone a los pueblos bajo nuestros pies. Escogió para nosotros una herencia, orgullo de Jacob su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para nuestro Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los pueblos se alían con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él está en el lugar más alto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero. Nuestro mejor servicio es para usted. Ofrecemos servicio de salud de alta complejidad, representados en exámenes de laboratorio clínico de carácter preventivo, de diagnóstico y control clínico de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de complejidad, dentro de los más altos lineamientos de calidad, excelencia y ética profesional. Contamos con los servicios de exámenes de hematología y coagulación, inmunología, pruebas especiales, microbiología, biología molecular, parasitología, química sanguínea y uroanálisis. Estamos ubicados en la carrera 21, número 1875, Barrio Fort, en Sincelejo. Teléfono 274-7575, 282-0425, celular 310-633-9879. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero. Servicios especializados de laboratorio. Nuestro mejor servicio es para usted. Qué bien que en esta octava de Pascua, cuando todavía resuenan en nuestros oídos los cantos del aleluya pascual por la resurrección del Señor y brilla ante nuestros ojos la chispeante llama del cirio pascual, del fuego bendecido en el lugar del fuego nuevo, antes de la procesión en la que seguimos como el pueblo de Israel la columna de luz que nos condujo a la tierra prometida, a la iglesia, a la comunidad. Se cantó el pregón pascual y brilló la luz en medio de la humanidad, la luz de la resurrección. La luz venció la oscuridad, el amor venció al miedo. Iniciamos con el artículo Creo en la resurrección de los muertos. Después de haber vivido en la preparación para la Pascua, qué bueno que el catecismo nos ilustre, nos ayude con su precisión doctrinal. Y qué bueno que nosotros vayamos tomando conciencia de que no somos cristianos de Viernes Santo únicamente. No somos de esos que terminamos la Semana Santa con el Viernes Santo y nos dedicamos a las esclavitudes de antes, a la vida de antes, y ni siquiera acompañamos al Señor en la sepultura, ni mucho menos nos alegramos con su resurrección. Somos cristianos que creemos en la resurrección de los muertos. El número 152 del Catecismo nos ayuda a responder una pregunta que mucha gente se hace por esa confusión que hay en nuestro mundo, con esta capacidad que hay de hacer mezclas de una religión y otra, de una creencia y otra, en la que la gente cree en religiones orientales y al mismo tiempo cree en el cristianismo, participa de reuniones con gurús, va a los cultos hindúes y a otros cultos, o asiste a reuniones de espiritismo y luego el domingo va a la iglesia católica, o en los pueblos donde la gente durante el tiempo en que no hay sacerdote pues va a los cultos protestantes y luego cuando viene el sacerdote viene a acompañar al sacerdote. Esta mezcla, que podríamos llamar mezcolanza de ideas, ha creado también unas confusiones en el campo de la fe. Si por algo vale la pena leer y estudiar el catecismo es para encontrar una precisión doctrinal. ¿Qué es lo que sí es y qué es lo que no es? La pregunta 152 dice, ¿por qué creemos en la resurrección de los muertos? Y responde el catecismo, creemos en la resurrección de los muertos porque Cristo ha resucitado entre los muertos, vive para siempre y nos hace partícipes de esta vida. Cuando un hombre muere, su cuerpo es enterrado o incinerado. A pesar de ello, creemos que hay una vida después de la muerte para esa persona. Jesús se ha mostrado en su resurrección como Señor de la muerte. Su palabra es digna de fe. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Entonces, creemos en la resurrección de los muertos, es decir, de todos nosotros, porque todos nosotros vamos a morir, y de todos los hombres, incluso si no son cristianos. Todos resucitarán, y resucitarán para un juicio, como veremos más adelante. Aquí pierde entonces todo sentido esas ideas que de pronto artistas y gente de la farándula que se las pica de muy intelectual o de muy culta, hacen afirmaciones que luego, como la dijo fulano de tal, muchos católicos se lo creen que es así. Entonces se encuentra uno de pronto católicos que le dicen a uno y que le hablan de que en la vida anterior o en las vidas anteriores, que yo fui tal cosa en la vida anterior, que sería que en mi vida anterior yo fui esto. Y bien, no hay vida anterior. El catecismo es taxativo, el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo grande, al decirnos no hay sino esta vida.
No se nos da ninguna otra vida. Nosotros no vamos migrando de vida en vida hasta que nos purifiquemos, no. Se nos da esta y la tarea hay que hacerla en esta vida, porque después de esta vida está la resurrección y está la posibilidad de la vida eterna o de la muerte eterna. Entonces, creer en la resurrección es fundamental para nuestra fe cristiana. Si somos cristianos, creemos en la resurrección. Clarísimo. No creemos ni en la transmigración de las almas, ni en la reencarnación, ni en otras cosas que creerán otros. Pero los cristianos que seguimos la revelación de la Sagrada Escritura, no mezclamos una cosa con la otra. Espero que esto quede claro, porque ni en chiste, es un chiste fastidioso cuando alguien dice, en mi vida anterior. En tu vida anterior tú no eras nadie, porque es la única vida, es la que tienes ahora. Y haces bien la tarea, porque no hay otra después de esta. Y después de esta queda el cielo o el infierno. No hay más posibilidades. Esto es revelación bíblica. Creemos en la revelación. Eso es fundamental en nuestra fe. Creer en la resurrección es fundamental. Y por eso es extraño que haya católicos, y muchos, que en Semana Santa se van a pasear. No digo yo que al lugar donde van a pasear no vayan a misa, pero es que no se trata de eso. No se trata de ir a misa, se trata de celebrar con la comunidad cristiana a la que pertenezco, que se llama mi parroquia, celebrar la resurrección del Señor, porque la comunidad resucita con el Señor. Y peor aún, aquellos que con toda tranquilidad, como si estuvieran bebiendo agua en un día caluroso, dicen que en la reencarnación y en mi vida anterior y no sé cuántas cosas más. En la pregunta 153 pregunta, ¿por qué creemos en la resurrección de la carne? Interesante, porque este término carne que utiliza el catecismo es un tema bíblico, y Jesús en su encarnación, la palabra encarnación viene de carne. Jesús tomó la carne. ¿Qué es la carne? Pues es la realidad humana. Lo que somos como seres humanos, lo que en nosotros hay de condición débil y mortal, así nos lo define el catecismo. Dios no contempla la carne humana como algo despreciable, de escaso valor. Al contrario, Jesús, al encarnarse, tomó la carne humana para salvar al hombre. No se escandalizó de la condición de carne. No es sano, doctrinalmente hablando, despreciar la carne y decir que solo el alma vale la pena, que la carne no sirve para nada. No, somos, al igual que el Señor se encarnó, nosotros somos seres encarnados, espíritus encarnados. Dios no solo salva el espíritu del hombre, salva al hombre entero en cuerpo y alma. En los números 988 al 1015 del Catecismo Grande encontramos esto todavía mucho mejor explicado. Entonces, Dios nos ha creado una unidad espiritual y material, pero en una unidad inconfundible, cuerpo y alma. Al final del mundo, Él no abandonará la carne ni su creación como si fuera un juguete viejo, sino que en el último día nos resucitará en la carne. Esto quiere decir que seremos transformados, pero que nos encontraremos no obstante en nuestro elemento. Cuando Jesús resucitó, su cuerpo era el cuerpo con las llagas de la pasión y de la muerte, pero era un cuerpo con una materialidad distinta, era un cuerpo glorioso. El resucitado se apareció a los discípulos, pero se apareció en cuerpo y alma. Ellos vieron su cuerpo, contemplaron y hasta tuvieron la oportunidad de meter sus dedos y sus manos en las heridas de la carne del Señor. Y luego entonces, sí podemos preguntarnos, ¿y qué pasa en nuestra muerte? Una realidad ineludible que se convierte en un interrogante para el hombre mismo, para todos los hombres en todos los tiempos. Nos morimos, queramos o no nos morimos. No hay todavía a la vista, ni hay anunciado, ni se oye decir que estén haciendo experimentos a ver si logran la inmortalidad del hombre. Hay una obra de teatro de un dramaturgo del siglo pasado que presenta un lugar donde la gente no muere y anuncia, en la obra se ve, el autor lo entendió muy bien, a pesar de ser una obra de ficción, que la vida es muy aburridora sin la muerte. Si fuéramos inmortales aquí en este mundo y tuviéramos la posibilidad de no morir nunca aquí en este mundo, qué cosa tan aburridora sería la vida. Saber uno que no se va a morir nunca, qué cosa tan terrible. Dice el catecismo, en la muerte se separan el cuerpo y el alma. El cuerpo se descompone, el alma espiritual sale al encuentro de Dios y espera a reunirse en el último día con un cuerpo resucitado, el cuerpo de la resurrección. Es decir, que nosotros no seremos espíritus puros como los ángeles al final. Seremos sí como los ángeles, pero no seremos ángeles. Mantendremos nuestra realidad corpórea también en la resurrección.
El cómo de esa resurrección es un misterio. Solo se nos dice el qué, pero la revelación no nos dice el cómo. La fe lo asume con esta incertidumbre. No tenemos por qué saberlo todo. Lo sabremos allá. No sabemos nada de la apariencia futura de ese cuerpo nuevo que recibiremos. Sin embargo, San Pablo lo afirma en 2 ocasiones. Primero en la primera carta a los Corintios, cuando dice: se siembra un cuerpo sin gloria, resucita un cuerpo glorioso. Se siembra un cuerpo material, es decir, se sepulta, el que sepultamos y llevamos al cementerio, resucita un cuerpo espiritual. Y en otro momento dice en esta misma carta que cuando suene la trompeta final, todos seremos transformados. Aún los que estemos vivos en ese momento, si es que hay alguno de nosotros vivo, cuando suene la trompeta del fin del mundo, se nos dará un cuerpo nuevo, seremos transformados. ¿Qué significa entonces morir en Cristo? Porque hay 2 posibilidades de morir, hay 2 formas de morir: morir en Cristo o morir sin Cristo. El que muere sin Cristo, es decir, el que le ha dado la espalda a Cristo, no ha aceptado la revelación, por tanto no cree ni en la vida eterna, ni en la resurrección, ni en nada de eso, pues ese muere sin Cristo. El catecismo no se ocupa de ellos, se supone que le sucede lo contrario de lo que dice la respuesta a la pregunta 155. Cuando hemos muerto en Cristo, es decir, en la fe, Cristo nos sale al encuentro y nos conduce a la vida eterna. Contemplando la pasión y muerte del Señor, incluso la muerte puede ser más llevadera. Es un acto de confianza y amor. Es un paso. Es pasar de esta vida a la otra vida, que es más plena. Es pasar de este valle de lágrimas al paraíso. Tendríamos que nosotros mentalizarnos, concientizarnos de que la muerte no es una maldición. La muerte realmente es una bendición, porque nos permite superar las limitaciones de nuestra estadía aquí en el mundo para pasar a la plenitud del cielo. Y esto requiere de nosotros un acto de confianza y amor al Padre. Esta actitud se denomina sacrificio espiritual. Morir significa unirse con Cristo, con el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso dirá San Pablo que para participar de la muerte de Cristo tenemos que empezar a morir desde ya. Que el hombre viejo empiece a morir por la conversión. ¿Y qué es la conversión? Abandonar la vida de la carne y empezar a vivir desde ya la vida del cielo. Prepararnos para la entrada en el cielo. Implica entonces necesariamente morir sin pecado grave. Esta es toda una tarea. No nos dice el catecismo qué le ocurre al que muere en pecado grave. Bueno, nos lo dirá más adelante. Por ahora no se preocupa del tema. Pero lo importante es que si queremos entrar en la vida eterna, el día de nuestra muerte, tenemos que estar en gracia de Dios, sin pecado grave y en total comunión con Cristo resucitado. De ahí que habrá unos sacramentos que nos acompañan durante la ancianidad y la ancianidad enferma, precaria. El sacramento de la visita de los enfermos con la comunión, que requerirá de ellos prepararse para vivir su enfermedad santamente, como una preparación para el encuentro con Cristo. Y cuando llegue el último día, estar preparados. Por eso casi que hay que pedirle al Señor que no vayamos a morir de repente, que no vayamos a morir en un accidente, que no nos dé tiempo siquiera de pedirle perdón a Dios. Muchos, por el miedo al sufrimiento que ya habíamos visto antes, dicen que prefieren una muerte así, de improviso, sin darse cuenta. Pero ¿y qué tal que te mueras y no estés en gracia de Dios? Entonces pienso que habría que pedir más bien a Dios la gracia de irnos preparando, de ir experimentando la precariedad, la enfermedad, el dolor, que nos sirva para prepararnos al momento final. Y así, cuando muramos, morimos en gracia de Dios, y si no hay nada que purgar, pasaremos por el purgatorio diciendo chao a los que están allí para entrar en el cielo, si morimos en plena gracia de Dios y sin deudas de las consecuencias de los pecados. Por eso es la insistencia de la Iglesia, de los sacerdotes, de los profetas, de los que nos catequizan y nos quieren que vayamos al cielo. Es la insistencia, por ejemplo, para los que viven en pecado, los que viven en concubinato, los que viven en adulterio. Es que están en un pecado grave. Y si se mueren, ¿qué va a pasar? Si no han dado ese paso de conversión. No es porque a la Iglesia le tenga fastidio a los que se casaron y fracasaron en su matrimonio y luego se juntaron con otro. No es cuestión simplemente de pureza moral, de que a la Iglesia no le gustan los impuros, no, es que es preocupación por la vida eterna. ¿Qué será de ti si te mueres en pecado? Esa es la gran preocupación. Tú no puedes estar tranquilo cuando estás en pecado, cualquier pecado que seas, sino que tienes que hacer mientras tienes tiempo, mientras tienes forma, tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance y pedir las ayudas que sean
indispensables y dedicar el tiempo que sea necesario y los recursos que sean necesarios, porque si no al cielo no entras. Y qué triste, por pereza, por desidia, por abandono y por poca preocupación de la salvación, morir en pecado grave e irse para el infierno toda la eternidad. Dios no quiere la muerte del pecador, Dios quiere que se convierta y viva, dice el profeta Ezequiel. Porque cuando morimos no nos perdemos en el vacío, no desaparecemos, porque hay en nosotros una semilla de inmortalidad, sino que caemos en las manos de Dios. No viajamos hacia la nada, sino que regresamos al hogar del amor de Dios que nos ha creado. ¡Qué maravilla es! San Francisco de Sales, predicando sobre estas realidades, decía: el tiempo de buscar a Dios es esta vida, el tiempo de encontrar a Dios es nuestra muerte, y el tiempo de poseer a Dios es la eternidad. Hoy es también un día vocacional, nuestra vocación es el cielo, y cuando Dios llama a los sacerdotes y a las religiosas, es decir, a los jóvenes y a las jóvenes para que sean sacerdotes o sean religiosas, los está llamando para esta misión, es decir, para que ayuden a la humanidad a encontrarse con Dios y a permanecer en Dios, para que le ayuden a combatir contra el pecado. Esa es la misión. Cada uno tiene que hacer su esfuerzo, pero si hay alguien que nos ayude, que nos predique, que nos recuerde, que nos moleste la vida, que nos diga que tenemos que cambiar y que nos ayude también con la fuerza de los sacramentos y la fuerza de la predicación y la fuerza del testimonio, pues qué mejor. Por eso tenemos que pedir por las vocaciones y vamos a pedir por las vocaciones. Iluminados y animados por tu palabra, te pedimos, Señor, por todos aquellos que ya han seguido y ahora viven tu llamada, por tus obispos, presbíteros y diáconos, también por tus consagrados, religiosos, hermanos y religiosas, por tus misioneros y por los seglares generosos que trabajan en los ministerios instituidos o reconocidos por la Santa Iglesia. Sosténlos en las dificultades, confórtalos en los sufrimientos, asístelos en la soledad, protégelos en la persecución, confírmalos en la fidelidad. Te pedimos, Señor, por aquellos que están abriendo su alma a la llamada o se preparan ya a seguirla, que tu palabra los ilumine, que tu ejemplo los conquiste, que tu gracia los guíe hasta la meta de las sagradas órdenes, de los votos religiosos, del mandato misionero. Que tu palabra, Señor, sea para todos ellos guía y apoyo, para que sepan orientar, aconsejar, sostener a los hermanos con aquella fuerza de convicción y de amor que tú posees y que tú solo puedes comunicar. Amén. Oh María, Madre de Jesucristo, Madre de los sacerdotes, exaltamos tu maternidad y queremos contemplar contigo el sacerdocio de tu Hijo unigénito y de tus hijos, Santa Madre de Dios, Madre de Cristo, que al Mesías sacerdote diste cuerpo de carne por la unción del Espíritu Santo para salvar a los pobres y contritos de corazón. Custodia en tu seno y en la Iglesia a los sacerdotes, Madre del Salvador, Madre de la fe, que acompañaste al templo al Hijo del Hombre en cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres. Presenta a Dios Padre para su gloria a los sacerdotes de tu Hijo, Arca de la Alianza. Madre de la Iglesia, que con los discípulos en el cenáculo implorabas el Espíritu para el nuevo pueblo y sus pastores, alcanza para el orden de los presbíteros la plenitud de los dones, Reina de los apóstoles. Madre de Jesucristo, que estuviste con él al comienzo de su vida y de su misión, lo buscaste como maestro entre la muchedumbre, lo acompañaste en la cruz, exhausto por el sacrificio único y eterno, y tuviste a tu lado a Juan como hijo tuyo. Acoge desde el principio a los llamados al sacerdocio, protégelos en su formación y acompaña a tus hijos en su vida y en su ministerio, Madre de los sacerdotes. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Amén. Jesús, que sientes compasión al ver la multitud que está como ovejas sin pastor, suscita en nuestra iglesia una nueva primavera de vocaciones. Te pedimos que envíes sacerdotes según tu corazón, que nos alimenten con el pan de tu palabra y en la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. Consagrados que por su santidad sean testigos de tu reino. Laicos que en medio del mundo den testimonio de ti con su vida y su palabra. Buen pastor, fortalece a los que elegiste y ayúdalos a creer en el amor y santidad para que respondan plenamente a tu llamada. María, Madre de las vocaciones, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerden, saquen el ratico para ir hoy jueves a la hora santa a orar por las vocaciones. Pidámosle al Señor que nos dé muchas vocaciones, tanto de hombres como de mujeres, porque la iglesia necesita de sacerdotes, necesita de religiosos y religiosas. Lo vimos hoy. Si hay suficientes religiosos, religiosas y sacerdotes, seremos mejor encaminados hacia la vida eterna. Reúnete con tu comunidad, reúnete si quieres en tu familia y haz un rosario por las vocaciones. No dejes pasar este día sin acercarte a la comunidad y pedir por las vocaciones sacerdotales. Dios los bendiga, mis hermanos. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplidos Romero. Nuestro mejor servicio es para usted. Ofrecemos servicio de salud de alta complejidad, representados en exámenes de laboratorio clínico de carácter preventivo, de diagnóstico y control clínico de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de complejidad, dentro de los más altos lineamientos de calidad, excelencia y ética profesional. Contamos con los servicios de exámenes de hematología y coagulación, inmunología, pruebas especiales, microbiología, biología molecular, parasitología, química sanguínea y uroanálisis. Estamos ubicados en la carrera 21, número 1875, Barrio Fort, en Sincelejo. Teléfono 274-7575, 282-0425. Celular 310-633-9879. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplidos Romero. Servicios especializados de laboratorio. Nuestro mejor servicio es para usted.